Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Vamos a leer del verso 10 al verso 21. Marcos 14, versos 10 al 21. Dice así la escritura: traición de Judas. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno: ¿acaso soy yo? Es uno de los 12, les respondió, el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, familia, una vez más, acompáñenme a orar. Padre Dios, gracias por tu palabra, gracias Dios porque queremos, como ya lo hemos hecho durante todo este servicio y aún antes del servicio, queremos entregarnos a ti, queremos cubrir todo lo que hacemos con el instrumento, con la gracia dada a nosotros y es por medio de la oración. Padre, no hay nada que podamos hacer aparte de ti, no hay nada que podamos comprender de tu palabra si no viene de ti. No hay nada que podamos cambiar en nosotros a menos de que sea con un espíritu manso, sumiso, y esto comienza con orar. Así que Dios, rogamos en este tiempo que tú nos concedas, Dios, más de ti, que podamos meditar en tu palabra, que podamos profundizar en ella, que podamos ver, no lo que queremos ver, pero lo que tú deseas que veamos que está ahí. Permítenos tener vista espiritual, mente para comprender lo que tú has escrito en tu palabra, porque, oh Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, del Señor. Por eso venimos a ti, para alimentar nuestra alma con tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Como ya saben, hoy es el primer domingo del mes de diciembre y lo que típicamente celebramos en todo el mes de diciembre es el advenimiento de Cristo. Nosotros sabemos el primer advenimiento, es decir, la primera llegada de Cristo surgió en el momento de nacer, pero también nosotros esperamos el segundo advenimiento de Cristo, la segunda venida de Cristo, cuando Él va a regresar por su iglesia. Entonces, lo que vamos a hacer es durante estos próximos domingos vamos a meditar desde las últimas horas de Cristo, antes de ser crucificado, vamos a meditar sobre la Navidad. Creo que va a ser algo diferente, algo que no hemos hecho, pero como estamos estudiando el Evangelio de Jesús según Marcos, vamos a poder estudiar sobre la venida de Cristo, es decir, la primera venida, el nacimiento de Cristo, pero lo vamos a hacer desde las últimas horas de Cristo antes de Él ser crucificado. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque en realidad nosotros como cristianos celebramos la Navidad pensando y teniendo en mente la Semana Santa. Es decir, nosotros celebramos el nacimiento de Cristo, pero como creyentes sabemos que el nacimiento de Cristo le llevó a la crucifixión de Cristo. Él nació para morir.
Entonces, nosotros estamos estudiando las últimas horas de Cristo con sus discípulos, pero de alguna manera estamos celebrando en diciembre la Navidad. Entonces, ¿cómo es que se conecta la muerte de Cristo con el nacimiento de Cristo o el nacimiento de Cristo con la muerte de Cristo? Entonces, vamos a estar meditando precisamente que nosotros sí celebramos al soberano niño que nació, pero también celebramos y adoramos y agradecemos al Hijo que fue entregado para ser molido por nuestros pecados. Una de las cosas que puede pasar en Navidad, ¿sabes qué es? Que nos quedamos con la idea de un bebé en un pesebre. Nos vemos a este niño como que pobrecito, él nació y ay, qué tierno es él. Bueno, él nació, pero desde que nació, desde la eternidad fue plasmado el plan de que él iba a nacer. ¿Por qué? Porque él iba a morir. Entonces nosotros vamos a celebrar este mes de diciembre mirando nuevamente cómo es que la muerte de Cristo, los preparativos para la muerte de Cristo nos ayudan a entender el nacimiento de Cristo. Él nació para morir. Él nació para ser entregado voluntariamente y según el plan predeterminado de Dios por la eternidad para que precisamente nosotros pudiéramos adorarle a Él. Entonces la Navidad nuevamente, como vamos a ver, es más profunda en el sentido de que no meramente celebramos a un niño que nació, celebramos al soberano niño que nació, pero este soberano niño crecería y siendo hombre, adulto, se entregó soberanamente en una cruz. Entonces vamos a ver cómo esto se ve a lo largo de estos próximos domingos, donde vamos a celebrar precisamente a la persona de Cristo. Y mientras profundizamos en la persona de Cristo, yo quiero y oro, y yo te pido que ores, que Dios nos conceda nuevamente una comprensión mayor de quién Cristo es. Que realmente al comprender nuevamente unas cosas que compartiré con los hombres es, a mí me pesa en mi mente el que cada año pase y me examine y siga siendo igual. Es algo que yo oro, Dios, no me permitas llegar así. Ayúdame que cada año que yo pueda por gracia mirar hacia atrás y si es que terminamos este año, tú me permitas haber preguntado y poder contestar, ¿conozco más de mi Señor? Y no simplemente es que si conozco más de mi Señor, pero luzco más como mi Señor. Entonces vamos a celebrar la Navidad mirando las últimas horas de Cristo porque es necesario ver el nacimiento de Cristo con la mira de la cruz de Cristo. Entonces, para esto vamos a ver 2 puntos esta mañana, según lo que él me lo leyó. Vamos a ver primero que todo el plan de la traición. Hay un plan. Y vamos a ver cómo este plan surgió. Vamos a ver su plan, pero a la misma vez, por segundo, vamos a ver el plan de la redención. Es decir, hay un plan de traición. Cristo iba a ser entregado. Pero ante este plan hay otro plan mayor y soberano. Y es que es el plan de la redención. Plan de la traición, vamos a verlo. Y después vamos a ver el plan de la redención. Pero en este plan de la traición, yo quiero que hagamos algo que se va a salir del orden de los versículos, pero vamos a ver los versículos del 10 al 11 e inmediatamente vamos a concentrarnos en los versículos del 17 al 21. Porque aunque Marcos relata esta historia de la traición de Judas y los preparativos de la Pascua y después ya están sentados en la mesa, yo quisiera que viéramos la traición de Jesús, de la traición de Judas para con Jesús y ver cómo la Biblia describe a este personaje, a uno de los discípulos de Cristo y es Judas. Entonces comencemos con lo primero y es el plan de la traición. Ahora déjame tratar de ayudarte a ver dónde estamos, porque la semana pasada Pastor Luis predicó y la semana antepasada, hace 2 semanas, nosotros vimos precisamente algo precioso y fue a esta mujer. No sé si tú recuerdas que esta mujer entregó lo más valioso. Ella entregó lo más precioso. Ella entregó lo que para ella y seguro las generaciones previos a ella era algo de sumo valor y muy, muy costoso. Esta mujer lo que hace es entregar este perfume y lo derrama ante Jesús. ¿Pero sabes por qué? Nosotros vimos porque ella logró comprender algo que yo oro y tú y yo comprendamos. Ella logró comprender que ante Jesús no hay comparación, que lo que ella podría tener en este sobre, en este envase, entregarlo a Jesús, era, aunque era valioso, importante, precioso, ella vio a Cristo como mucho más precioso y mucho más valoroso, más valioso. Ella vio a Cristo como aquel que es digno de yo entregarme completamente y entregar absolutamente todo. Eso fue lo que nosotros vimos hace 2 semanas con la mujer. Sin embargo, Marcos contrasta esta historia con otra historia opuesta. ¿Cuál es? La historia de Judas. Judas entregó lo más precioso, lo más valioso, Cristo, para recibir
algo que él considera como mucho más valioso y mucho más precioso, las riquezas. Entonces esos dos están contrastados. Vemos a una mujer que lo entregó todo, lo más valioso, porque encontró por gracia al más valioso, al más precioso, Cristo. Judas, amigo de Jesús, caminando con Jesús, viendo a Jesús, viendo lo precioso que es, e entregó lo precioso a Cristo para recibir aquello que iba a acabarse y eran las riquezas. Entonces vemos este contraste de esta mujer con Judas que entregó nuevamente, Judas que entregó lo más precioso y este es Cristo. Ahora, Mateo hace algo interesante. Yo voy a estar tratando de contar esta historia de Marcos también desde la perspectiva de Mateo y de Juan, porque es más Juan quien es más claro y sin, como decimos, sin pelos en la lengua, describe a Judas como lo que es, un ladrón, pero vamos a ver cómo es que Judas es mostrado como aquel traicionero, como aquel que iba a traicionar a Cristo. Y lo que dice Mateo es que a Judas se le presentaron 30 monedas de plata y desde entonces dice el texto que Judas buscaba toda oportunidad para entregar a Jesús. Es decir, se le ofreció el dinero y Judas lo que dijo, eso es lo que más es importante para mí, lo más valioso. Por lo tanto, voy a buscar toda oportunidad que yo tenga para entregar a Jesucristo. Pero nuevamente, Juan dice de una vez que lo que pasa con Judas es que Judas era un ladrón. Juan nuevamente lo presenta en la misma escena. Marcos nos dice entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Mateo dice, le ofrecieron dinero y lo que hizo Judas es buscar la manera de ver cómo iba a entregar a Jesucristo. Pero Juan dice claramente, precisamente Judas era un ladrón. Y también dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. Entonces, siendo él el que no era limpio, Cristo dice en Juan que hay uno entre ustedes, uno que no está limpio, y este es Judas. Este es el que no está limpio. Este es el que va a obrar neciamente, no sabiamente. Este es el que me va a entregar. Nuevamente, todo esto está pasando en la última cena de Cristo con sus discípulos. Esa es la última cena que Cristo va a tener con sus discípulos. Y previo a esto, nuevamente, se está celebrando la Pascua. Ellos están celebrando la Pascua en la última Pascua y en la última cena antes de Cristo ser entregado en una cruz para morir por ellos. Entonces, también vimos hace 2 semanas que la Pascua era una noche donde los judíos hacían 2 cosas. Los judíos recordaban algo en la Pascua. Ellos recordaban precisamente el acto máximo de la liberación o redención del Antiguo Testamento. Ellos miraban hacia atrás y decían, este Yahweh, Dios, nos redimió, nos rescató, nos libertó de la esclavitud de Egipto, pero también pasó por alto nuestras casas para que nuestros primogénitos no murieran. Pero a la misma vez los judíos esa noche hacían algo. Ellos miraban hacia el futuro. Así como este Dios soberano actuó en libertad y en liberación y en redención en el pasado, ellos tenían la esperanza que algún día vendría nuevamente el Mesías para darles nuevamente lo que ellos tanto anhelaban y era esta redención futura. Y precisamente eso es lo que está pasando esa noche. Ellos están sentados con Jesús, están sentados con el Mesías esperado. Están sentados precisamente celebrando la Pascua con un cordero sacrificado, siendo Cristo mismo el cordero por excelencia que horas más tarde sería sacrificado por su pueblo, su iglesia. Precisamente están celebrando con la Pascua verdadera, con miras al verdadero cordero que iba a ser entregado nuevamente por ellos. Por lo tanto, Cristo sentado en la mesa con ellos les advierte, les anuncia que hay un traidor. Esta escena nuevamente que se esperaría, están celebrando la Pascua, celebrando y aún anticipando lo que Cristo mismo ya había anunciado, yo voy a dar mi vida, yo me voy a entregar. En realidad ellos tuvieron que haber dicho, espérate, la Pascua no simplemente es una celebración del atrás con un cordero, entiéndase, un animal, pero la Pascua es una realidad que nos presenta al Cordero Cristo que sería entregado por nosotros. No obstante, no están celebrando esto, sino que también Cristo nuevamente les advierte que dentro de nosotros, o sea, imagínense la cena, la escena en esta cena. Están sentados y qué precioso que hoy tengamos esta mesa aquí representada, porque precisamente esto nos ilustra que nosotros recordamos
que Cristo fue entregado a una cruz. Pero imagínense, están sentados en esta mesa y Cristo le dice, uno de ustedes me va a entregar. Hay uno aquí entre ustedes que es un traidor. Hay uno de ustedes que va a entregarme. Hay uno de ustedes nuevamente que va a cambiarlo todo. Es decir, me va a entregar a mí por las riquezas que el mundo le puede ofrecer. Hay uno aquí que prefiere estar rico físicamente y pobre espiritualmente. Ahora, yo quisiera tratar de entender un poco más, ver cómo nosotros nos vemos reflejados en Judas. Ahora, si yo preguntara cuántos de aquí son Judas, yo creo que ninguno levantaría la mano. Pero en realidad yo quiero que nos asombremos del Cordero. Yo quiero que nuevamente, no rápidamente digamos, bueno, menos mal yo no soy ese. Si nosotros estuviéramos en esa mesa y Cristo pregunta y dice, alguno de ustedes me va a entregar, yo creo que la sorpresa de estos discípulos y el asombro y el preocuparse y el decirse entristecidamente, ¿acaso soy yo? Yo te pregunto cómo tú responderías en esa mesa con Cristo. ¿Serías tú rápidamente diciendo, menos mal que ese yo no soy yo? Menos mal yo no soy ese traidor. Menos mal yo no. Rápidamente te autojustificarías, rápidamente minimizarías todo y cada una de tus áreas de debilidad y de pecado, quizás por saber ya de antemano que el problema aquí era el dinero. Quizás tú dices, menos mal esa no es una tentación para mí. A mí me pueden poner una bolsa con millones de dólares y realmente, gracias, no, yo no quiero eso. Pero, ¿cuál y qué si esta pregunta se hace en una mesa donde tú estás sentado? ¿Hay alguno de aquí que me va a traicionar? Entonces la pregunta nuevamente nos debe asombrar dos cosas. Uno, en realidad todos tenemos un Judas en nosotros. Todos nosotros podríamos haber sido Judas. Ahora bien, aquí es donde está la gran diferencia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia soberana de Dios es que tú y yo nuevamente no cambiaríamos a Jesús o no entregaríamos a Jesús por cualquier cosa. El asombro mayor no es que tú no eres en el sentido Judas porque no pecas en esa área. El asombro mayor es que Cristo no te suelta a ti. Que el soberano Salvador te guarda, te rescató, te redimió, te entregó un nuevo corazón. Porque si fuera de tu parte, de mi parte, tú y yo entregaríamos a Jesús. Lo abandonaríamos completamente. Seríamos nuevamente Judas, entregando a Cristo por cualquier cosa. ¿Y sabes por qué? Porque realmente Judas lo que nos muestra a nosotros es que sin Cristo nosotros tenemos una cosmovisión patas arriba. Es decir, una cosmovisión al revés. Nosotros como Judas somos personas que caminamos en este mundo buscando cómo nosotros vivir más cómodamente, más según el mundo, más las corrientes de la cultura, que realmente como peregrinos caminando hacia una nueva ciudad. Nosotros como Judas tenemos esta cosmovisión al revés, que si no fuera por Cristo, que día a día, año tras año nos ayuda a comprender y entender que lo que yo esté haciendo y no son fines de Dios, lo debo dejar a un lado. Nuevamente, el tema de ver a Judas como aquel traidor, por un lado nos sorprende la gracia de Dios que tú y yo no seamos esta persona, pero a la misma vez debe tener un deseo genuino de pensar cómo estoy caminando en lugares peligrosos donde si persisto en esta actitud o en este patrón, eventualmente mostraré que yo he entregado a Cristo por cualquier otra cosa. Entonces, nuevamente, tomemos por el caso, obviamente el contexto, obviamente sabemos que Judas el problema era su amor por el dinero en vez de su amor por Cristo, pero nosotros nuevamente, al igual que Judas, somos personas que insaciablemente buscamos vivir mejores vidas aquí y en el ahora. Como hemos dicho varias veces, busca los sermones más escuchados y van a tener que ver cómo tu vida es más cómoda aquí. Cómo los canales o los prédicas que dicen paren de sufrir, tú lo vas a ver y son consumidos masivamente, porque nuestra tarea terrenal es cómo vivo mejor aquí, tu mejor vida aquí. Cuando nosotros tenemos que poner en orden y decimos mi vida mejor aquí, no es en términos de más comodidad, no es en términos de mejor físicamente, aunque es parte de. El fin mayor de caminar en esta tierra es preparar mi corazón para encontrarme a Cristo cara a cara por gracia para los nuevos cielos y la nueva tierra. El fin de caminar aquí nuevamente recuerda que mi destino final no es esta tierra. Entonces quizás algunos entregarían a Cristo
por dinero. Otros por otras situaciones entregaremos, pero la pregunta nuevamente es, ¿qué hace en mi vida actualmente que pueda ser o es una área donde si me preguntan, deja eso o entrega a Cristo, estoy yo dispuesto a decir, yo entrego esto y no entrego a Cristo? Nuevamente, lo difícil aquí es que tú veas a Judas con esta tentación a lo económico, a lo financiero, a la plata, al dinero, y tú dices, nuevamente, qué bueno que esa no es mi área. Vuelvo y te digo, qué bueno que si me ponen a mí millones de dólares ahí al frente y me dice, entrega a Cristo y gánase esa plata. Fácilmente puedes decir, llévese la plata porque a mí no me interesa eso. Pero ¿qué si es algo más? ¿Qué si es la lujuria? ¿Qué si es otro pecado, la mentira? ¿Qué si te dicen, entrega esto o entrega a Cristo? Tú prefieres entregar a Cristo. Nuevamente, tomemos el caso del dinero. Quizás algunos, al igual que Judas, nuevamente entregarían a Jesús por el dinero. ¿Y sabes cómo esto se ve? Se ve que muchas veces la prioridad nuestra es cómo ganar más, cómo tener más, cómo llenarme más de lo material a costa de mi vida espiritual siendo cada vez menor. El amor por el dinero nuevamente se va a ver donde tu prioridad no es lo espiritual, donde tu prioridad no es cómo crezco y luzco más como Cristo, más bien cómo obtengo más y más a costas de que mi vida espiritual sea menos y menos. Entonces lo que consume quizás tu día a día es cómo yo voy a adquirir más lo material que llenarme más en lo espiritual. Ahora bien, aquí hay una nota de balance. Porque tú dirás, bueno, entonces, pastor, no podemos buscar crecer, no podemos buscar en ser un emprendedor o poner una compañía o estudiar o prepararme para mejorar mis ingresos. ¿Está eso mal? Por supuesto que no. Ese no es el peligro, porque fácilmente lo tomamos a dos extremos. Entonces, no estoy diciendo que el buscar mejorar tus finanzas, trabajar más o tener una seguridad económica sea malo. Lo que sí es malo y fácilmente, muy rápido se mete en nuestra mente, es que precisamente invertimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas en todo sin balance porque ponemos más en lo material o en el trabajo que en la vida espiritual. Y ahí es donde está el peligro. Donde yo me invierto en más y donde yo pueda que esté creciendo en lo económico, en lo empresarial, en la carrera, todo eso tú lo puedes poner por el techo. Pero la pregunta mayor ¿es esto más grande que tu vida espiritual? Hay un error de balance, gravísimo. Tarde o temprano vas a pagar el precio, sea con tu alma, tu familia, tus amistades o alrededor tuyo. Te vas a dar cuenta como Salomón, siendo el hombre más rico. Vanidad de vanidades. Entonces la pregunta nuevamente sigue siendo el balance apropiado bíblico donde la prioridad del creyente es su alma ante Cristo. La prioridad del creyente nuevamente es encontrar la confianza, la seguridad de que Jesucristo lo sabe todo y como lo sabe todo va a proveer a cada una de mis necesidades. Por lo tanto, ¿cómo luce tu contentamiento? Judas no estaba contento en el sentido de tener contentamiento con lo que tenía. Él quería más, él quería más. Había una ambición pecaminosa. No había una ambición santa. Había una ambición pecaminosa por adquirir más, tener más, tener más. ¿Cómo luce tu contentamiento? Ahora bien, yo no estoy diciendo nuevamente que es conformarte sin hacer nada, porque es el otro extremo. Yo tengo que estar contento con lo que tengo que tener contentamiento. Por lo tanto, yo no hago nada, yo me quedo en casa y como me provee un trabajito de aquí para allá, yo ahí hago a ver cómo pago el mes. No, eso es irresponsabilidad. Dios nos ha llamado a trabajar. Ahora, como yo tengo que tener contentamiento, ¿para qué estudiar? ¿Para qué prepararme? No, esto es pereza, necedad. Nosotros tenemos que tener un cuidado de caer en dos extremos. El extremo de adquirir más y buscar maneras de cómo yo me enriquezco, cómo yo gano, cómo yo tengo a costas de mi vida espiritual. O peor aún, un extremo muy piadoso es solo lo espiritual, olvidando que tiene otras responsabilidades. Y tampoco es honrado a Dios con esto. Tú tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que ser una persona que a la misma vez haga un bien a la comunidad, a tu familia, a la iglesia, pero nuevamente es tener este balance donde lo material no está por encima de lo espiritual, donde lo espiritual gobierna toda la vida del creyente. Por lo tanto, es mejor crecer
principalmente en lo espiritual, que buscar insaciablemente crecer en lo material. ¿Por qué? Porque una vez tú creces en lo material sin Dios, el material se convertirá en tu Dios. Y para dejar tu Dios, entiendas el dinero, las posesiones, te va a costar demasiado. Por lo tanto, mira tu vida y pregúntate, ¿en dónde estoy creciendo más? Porque yo puedo ver mi banco crecer por el techo, pero si las personas a mi alrededor no me están viendo como un hombre cristocéntrico, una mujer piadosa, cristocéntrica, realmente lo que estoy creciendo rápidamente va a ser invertir en lo que se va a quedar acá y que alguien más va a tomar. Por lo tanto, nuevamente nosotros tenemos que pensar en términos de cómo mi vida está creciendo en un balance que glorifique a mi Señor. Judas no quería más para dar más. Judas lo que quería nuevamente es tener más, sin importar que al tener más vendría un costo de entregar a Jesucristo y últimamente confirmar que su alma se perdería por el resto de la eternidad. Esto no es lo que estamos buscando con el manejo de las finanzas. Tú puedes adquirir más y quiera Dios que bendiga tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación, pero adquirir más monetariamente o económicamente o financieramente nunca es para llenarte más. El creyente ve las bendiciones de Dios, como Pablo dice en 2 Corintios 8 y 9. De gracia recibes para dar por gracia. De gracia recibes para dar por gracia. Quiera Dios bendecirnos financieramente. Dios no está en contra de bendecirte financieramente. Dios está en contra de que lo financiero se convierta en tu prioridad dejando a un lado a Dios. Y Dios no va a negociar su santidad. Dios no va a negar su santidad. Por lo tanto, Judas entregó al mejor amigo. Él entregó, sentado en la mesa de la amistad, sentado en esta mesa, Judas entregó a el mejor amigo, entregó al Salvador, entregó al Señor y entregó al buen pastor. Sentado en la mesa de los amigos de Jesús, fue precisamente quien cumplió y personificó al amigo que se convirtió en un enemigo. ¿Sabes? Eso es tanto así que precisamente David tuvo una historia muy parecida y creemos que el cumplimiento de lo que pasó en el Salmo 41, versículo 9, es precisamente un cumplimiento que personifica la vida de Judas. ¿Sabes cómo dice David en el Salmo 41, 9? Él dice lo siguiente: aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Por eso es que Jesús en esta mesa le dice y da a conocer a aquel que le iba a traicionar precisamente de esa manera. El que está sentado conmigo, el que come conmigo, ese es el que me va a traicionar. Nuevamente, Cristo toma este Salmo 41:9 y lo aplica a su situación en una mesa con sus discípulos y le dice: uno que era mi amigo es uno que se ha convertido en un enemigo, en un traidor. Pero también es Juan quien cita a Cristo diciendo: pero es para que se cumpla la escritura. Es para que se cumpla la escritura, que precisamente el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Por eso es que Cristo en esta cena, sentado con los discípulos, llega a decir lo que dice en el versículo 26. Después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas. Después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nuevamente, nosotros no podemos pensar en el nacimiento de Cristo como algo accidental, ni podemos pensar en la muerte de Cristo como algo accidental. Cristo nació intencionalmente, Cristo se preparó para morir y murió intencionalmente. Aún la entrega de Judas, la traición de Judas, es el cumplimiento que era necesario que se levantara Cristo, pero era necesario que un amigo de Cristo se levantara en contra de Cristo y entregara a Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente, voluntariamente, Cristo se entregó por nosotros. Él se entregó. ¿Por qué? Porque precisamente el plan de Dios siempre ha sido que su Hijo se entregara en una cruz para comprar un pueblo que era considerado enemigos de Dios, separados de Dios, en enemistad con Dios. Más ahora, por gracia y solo por gracia, tú y yo somos considerados dentro de la familia de Dios. Es tanto así que Cristo dice a sus discípulos: yo ahora les llamo amigos, porque les he dado a conocer la voluntad del Padre. Hemos sido por gracia adoptados. Somos hijos de Dios. Somos por gracia la familia de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente estaba escrito que el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él.
Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Nuevamente, la traición de Judas no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Él entregó a Cristo, al mejor amigo, al pastor de pastores, al Señor de señores, lo entregó. Y el costo de la entrega de Jesucristo le costó el alma por el resto de la eternidad. Le es mejor no haber nacido. Nuevamente, nosotros creemos que todo aquel que entrega a Cristo de alguna u otra manera, no lo entrega en el sentido de que lo entregó y se olvidó el asunto. Tarde o temprano verá que entregar a Cristo es la entrega más dolorosa, horrible jamás. Es lo peor que podemos hacer. Entregar al Cordero en ese sentido, en vez de abrazarlo, de decirle, este es mi tesoro supremo, como luzco más como Él, entregar a Cristo realmente es entregarte bajo la santa ira de Dios por el resto de la eternidad. Entonces, que la Navidad no simplemente sea el recordatorio que Cristo nació y se quedó. El recordatorio de que por la gracia de Cristo, Cristo nació para que tú y yo no seamos enemigos de Dios. La gracia de Dios en Cristo es que te llama, que te acerques a Él y no huyas de Él, que no te acerques en base a tu performance, como se dice, en base a lo que tú puedes lograr hacer, pero que te acerques precisamente porque sin Cristo tú y yo somos Judas. Enemigos de Dios, traicioneros de Cristo, entregadores de Cristo, en vez de por gracia ser aquellos que abracen a Cristo. Por lo tanto, aunque hubo un plan de traición, también dentro de esto hay un plan de redención. Y no podemos quedarnos con la traición si ven la misma redención de Cristo. Por lo tanto, en el versículo 12 al 16, nuevamente encontramos la preparación de esto que es la Pascua. Era este recordatorio, como acabo de decir, del milagro de la redención de Cristo en el Antiguo Testamento. Del milagro de que Dios obró redención, perdón, que guardó al pueblo de Israel. Esa es la celebración previa a la gran celebración y que celebramos con Cristo y celebraremos por el resto de la eternidad. Lo que vemos entonces en esta escena nuevamente es que tenían que preparar la cena en la Pascua. Tenían que prepararla conforme la ley, tenían que cumplirla, tenían que comerla, tenían que disfrutarla. Era un tiempo de verdad, de calidad, de amistad, de celebración, de anticipación. Pero esa noche, horas antes de Cristo ser crucificado, esa Pascua tendría una muestra, una simbología mucho mayor, una ilustración mucho mayor. Y es que al comer la Pascua y celebrarla, Cristo nuevamente nos va a recordar que precisamente lo que nosotros celebramos día a día es que el Cordero fue entregado. Es que el Hijo de Dios se entregó voluntariamente, Él se entregó intencionalmente nuevamente por nosotros. Por lo tanto, nosotros celebramos que cuando Cristo llegó, el reino de Dios fue inaugurado. Nosotros celebramos completamente y apasionadamente que cuando Cristo regresó y cuando Él regrese va a consumar su reino. Por eso es que el ángel Gabriel le dice a María lo siguiente: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Precisamente en esta cena, sentado con sus discípulos, participando de la Pascua, Cristo estaba nuevamente recordándole a sus discípulos: esto ha sido planeado desde la eternidad. Esta mesa se tornará en una mesa gigante. En el resto de la eternidad, donde aquellos que coman de mí o participen conmigo recibirán por el resto de la eternidad un lugar en aquella mesa. Y es que nosotros celebramos precisamente que la Pascua, si era un recordatorio del atrás, nosotros celebramos, como vamos a ver el próximo domingo, precisamente que en esta misma cena es que Cristo toma un pan, toma el vino y le dice: esto es señal de mi nuevo pacto. Esto que ustedes están a punto de celebrar esa noche y nosotros precisamente hoy es un recordatorio que nosotros no esperamos una Pascua. Nosotros miramos con gran esperanza que el Cordero Perfecto se entregó y esperamos que en base a ese Cordero Perfecto nos espera una eternidad con Dios. Y porque hay una eternidad con Dios, nos preparamos caminando adecuadamente, ordenadamente, buscando celosamente ser un pueblo celoso de buenas obras. No un pueblo perezoso de buenas obras.
Un pueblo celoso de crecer con convicciones profundas, nuevamente de cómo nosotros somos apartados por Él para vivir para Él. Y asimismo, Cristo con tanto control de su redención, que de igual manera como Cristo entró a Jerusalén, ¿recuerdas que Cristo le dio instrucción a sus discípulos? Y le dice, entren a Jerusalén y encontrarán un pollino que no ha sido montado. Precisamente la Pascua, algo similar surge. Había ya un preparativo de que ustedes van a llegar a este lugar y van a encontrar algo que es muy, muy poco común. ¿Y esto qué es? Bueno, van a encontrar a un hombre cargando y llevando un cántaro de agua. Porque típicamente ese era el trabajo de las mujeres. ¿Cómo es posible que este hombre iba a llevar un cántaro de agua? Bueno, esa era la señal. Este hombre está esperándome. Todo el plan de Dios está gobernado por Dios. Cada uno de los minutos de Cristo en la tierra eran planeados, orquestados por Dios. Nada escapa la voluntad del Señor. Entonces, este hombre preparado, Cristo les da instrucciones a sus dos discípulos. Quizás algunos dicen que no era obviamente Judas entre estos. ¿Y por qué no a todos? Porque precisamente Judas estaba buscando el momento de atraparlo. Y las autoridades necesitaban saber dónde Cristo iba a estar, dónde iban a celebrar la Pascua para no hacer un alboroto público, porque le temían la multitud. Nosotros ya hemos visto esto a lo largo de Marcos. Precisamente Cristo da instrucciones porque tenía que pasar antes de él ser crucificado. Todos estos acontecimientos, la traición de Judas, la institución de la Santa Cena, cómo Pedro aún negaría a Cristo, cómo Cristo oraría con clamor ante el Padre en el jardín de Getsemaní y llegar ahí y decir, Padre, pasa de mí toda esta copa. Todo esto tenía que pasar previamente a la muerte de Cristo. Por tanto, Cristo aún controla esta noche, sentado en esta mesa con sus discípulos, planeándoles precisamente que se vendría la hora. Por lo tanto, tendría que haber un lugar reservado para Cristo celebrar la Pascua con los discípulos. Recuerden que todo esto es preparación para la muerte de Cristo. Lo vimos con esta mujer que ungió el cuerpo de Cristo. Quizás sin saberlo, Cristo sí sabiendo, se anticipa y calla las voces burlonas, críticas y de ira de los discípulos para con esta mujer y les dice, déjenla en paz. Ella ha hecho lo que ha pedido, lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Ustedes están preparando la Pascua? ¿Están buscando el cordero para sacrificar al cordero y cocinarlo y que podamos comerlo? ¿Ustedes están preparando la mesa? Excelente, ella ha preparado el verdadero cordero. Ella ha preparado verdaderamente lo que todo esto apuntaba. Esto no es simplemente una fiesta judía. Esto es un apunte, una señal, una imagen de lo que vendría a ser verdadero y eterno. Nosotros no celebramos una Pascua como un judío, sin esperanza. Jamás celebraremos una Pascua como un judío, sin esperanza. Nosotros celebramos la Santa Cena con gran esperanza porque esto no es un anuncio de que ojalá Cristo venga y se crucifique. Es un anuncio que ya mira una realidad del atrás y una esperanza del mañana. Cristo se entregó. Cristo es el Cordero perfecto, el Mesías esperado. Cristo es precisamente, como Él dice, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta cena, con esta cena, muestra que el Cordero ha llegado. Que lo que hicieron generaciones tras generaciones de los judíos, celebrando la Pascua, esperando el mañana, esos judíos por gracia, aunque no lo vieron y no lo quieren ver, precisamente el Cordero llegó. Y por gracia aquellos discípulos judíos que conocieron a Cristo y aquellos gentiles como nosotros que conocemos a Cristo, celebramos esperando no un Mesías, esperando al Mesías que ya vino en su primera llegada. Y orquestó lo que hizo y planeó lo que hizo porque precisamente es el soberano. Todo planeado. Y se llegó el momento precisamente para que el Hijo del Hombre llamado Jesús fuera una cruz. Porque precisamente esto fue lo que el ángel le dijo a José. En medio de un sueño, temiendo tomar a María encinta, el ángel le dice a José, no tengas miedo de tomar a María, porque dentro de ella está este niño. Jesús le pondrás por nombre, porque perdonará el pecado de su pueblo. Ese era el Cordero que es capaz, no simplemente de
momentáneamente satisfacer la ira de Dios o apacentar la ira de Dios, pero el Cordero perfecto, Cristo, en aquella cruz satisfizo toda la justa ira santa de Dios. Por lo tanto, ya nosotros no somos enemigos de Dios, somos amigos del Señor, somos su iglesia, somos suyos. Nos consuela saber que Él está para con nosotros y que por gracia no somos como Judas que lo entregó. Por lo tanto, yo no sé dónde tú estás en cuanto a la situación de si entregarías a Cristo o no. Pero si tú consideras que hay algo en tu vida que es mayor, más placentero, más de seguridad, más de esto es lo que yo necesito y ese no es Cristo, o por la gracia de Dios te ruego que tú consideres tu vida. Que consideres que lo que tú estás atesorando y no es Cristo es un falso tesoro. Que consideres que lo que tú, aquello que estás abrazando para saciarte, satisfacerte, darte gozo, paz, identidad, lo que sea que tú estés buscando y no sea Cristo, huyas de esa falsa esperanza, de la falsa satisfacción, porque precisamente lo único que nos da esperanza a nosotros es el amor de Cristo entregado a una cruz. Tú puedes creer que Juan dice, en Juan 13, que todo esto que nos estamos leyendo en Marcos es en un contexto de una celebración amorosa de Cristo. ¿Cuál es esto? El lavamiento de los pies de los discípulos. Esto que estamos leyendo en Marcos es lo que Juan relata. En aquella cena, que antes de la cena, Cristo se humilla a sí mismo y toma una toalla y comienza a lavar a los discípulos a Jesús, entiéndanse, aún a Judas. Y le lava los pies como un acto de amor, de humildad, de servidumbre, aún a su propio enemigo. Cristo nuevamente muestra todo esto por amor. La Pascua entonces, la noche de celebración, con miras a la muerte de Cristo, lo vemos con ojos de amor. Cristo nació por amor, se entregó por amor. Nadie obligó a Cristo. Nadie le tomó su vida sin Él entregarla por amor. Él no lo hizo con quejas. Él no lo hizo al Padre diciéndole, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no es el Señor que está allá? ¿O es el Señor que está allá? ¿O es el Señor que está acá? ¿Por qué no? Pues es porque nadie podía haber tomado el lugar nuestro si no fuese una persona perfecta, Dios mismo en Cristo. Por lo tanto, Cristo dice en Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había sido llegado para pasar de este mundo al Padre, dice Juan, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nuevamente, todo el contexto de esta gran cena es un contexto de amor. Es un contexto de que tú nuevamente pienses, ¿quién me ama como Cristo? ¿Qué me ama como Cristo? Y la respuesta no sea como Judas, el dinero me ama más que Cristo. O cualquier otra área. Que tú digas, no hay nadie ni nada que me ame y haya mostrado tal amor como Cristo. Y que el amor de Cristo, la persona amorosa de Cristo, me acerque a Cristo para que enamore a Cristo, crezca en temor reverente por amor a Él y viva para Él. El verdadero amor entonces reciba a Cristo para vivir por Cristo, pero no simplemente es aquel individual. El amor de Cristo para la iglesia de Cristo se ve en que recibe el amor de Cristo y entrega el amor de Cristo. Por eso es que en esta misma escena dice Cristo lo siguiente a sus discípulos, ahí mismo en Juan 13, yo estoy conectando esto a los discípulos y les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, no como Judas, como yo los amo a ustedes. No se traicionen, no se engañen. Ámense los unos a los otros, que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Precisamente en la Navidad recordamos que el nacimiento de Cristo muestra el plan eterno de Dios. El nacimiento de Cristo muestra la gloria de Dios revelada. El nacimiento de Cristo muestra el favor de Dios para con nosotros. La muerte de Cristo muestra precisamente el amor de Dios al entregar a su Hijo. Y la resurrección de Cristo muestra el poder de Dios para salvar vidas por medio del Espíritu Santo. Pero el poder de Dios para salvar vidas no se queda simplemente en la salvación, pero todo aquel que el Señor salva enseñorea. Por tanto, el poder del amor de Cristo se ve en salvarte
Y si eres suya o suyo, en santificarte, en que crezcas en amor. Por lo tanto, para crecer en amor se necesita de la comunidad de amor. Y esa es la iglesia de Cristo. Se necesita de hermanos a tu alrededor, porque Cristo dice, ámense los unos a los otros. Y el amarnos bíblicamente no es consentir todo lo que hacemos. Así ama el mundo. No es celebrarte absolutamente todo porque soy tu amigo y tengo que amarte para que no te ofenda, no te voy a decir que estás mal. Eso no es amor. Eso es un amor engañoso, contrario al amor bíblico. Ser amigos entonces intencionalmente refleja la posibilidad que ahora por Cristo, siendo hombre y haber resucitado, muerto, haber resucitado y ascendido, es posible tener una comunidad como esta comunidad que Cristo quiso hacer. Una comunidad donde se sirven unos a otros. Una comunidad donde no me sirvo a mí primero. Donde no busco amistades que me convengan porque de alguna manera voy a recibir algo de ellos. No son amistades que tienen temor a que voy a ofender si le digo, mira Michael, tú estás haciendo esto mal. No, mejor yo me quedo callado. Esas no son amistades seguras. Amistades seguras son las que buscan intencionalmente ver cómo van a crecer, cómo se van a amar, cómo van a ser la iglesia de Cristo, no asistir a un local. Cómo realmente van a crecer en la intimidad profunda de desnudar su alma uno con otro y decir, este soy yo, muéstrame a Cristo. ¿Qué áreas de mi vida no lucen como Cristo? Porque precisamente la gran pregunta en base al amor de Dios y la provisión de Cristo como el Cordero por excelencia, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo estás creciendo en ser un verdadero amigo que ama como Jesús? ¿Cómo creces en ser un buen amigo? ¿Cómo crecemos? Este mes, por lo general, te ves rodeado de gente que supuestamente son amistades tuyas, familiares, amigos. La pregunta del millón es, ¿cómo tú vas a tomar provecho de estas oportunidades que tengas? ¿Cómo tú consideras que eres un buen amigo? ¿O cómo consideras si la persona que tiene a tu lado es un amigo tuyo? Son preguntas vitales para nosotros, importantísimas. Es tanto así que un pastor, Drew Hunter, escribió un libro que no está en español, pero se llama Made for Friendship o Hechos para la Amistad, y él dice lo siguiente: la verdadera amistad requiere sabiduría, requiere trabajo. Y ahí es cuando nosotros decimos, gracias, no quiero eso. Que yo quiero amistades fáciles. Y a veces pensamos que como los niños, rápido se hicieron amigos. Bueno, son niños. Requiere un corazón, un espíritu de este, vamos a conocernos. Pero no es tan fácil. Requiere trabajo, requiere sacrificio, requiere tiempo. Y ahí es cuando decimos, no, gracias, yo y mi película. No, yo y mis amigos. Yo no quiero este asunto de invertirme en otro. Déjenme así. Eso no es como Dios te creó. Porque precisamente el Cordero de Dios vino no a salvar meramente individuos. Vino a salvar su iglesia compuesta de individuos. Por lo tanto, el individualismo para el cristianismo es algo ajeno. Es contra el cristianismo. Es contra lo que la palabra de Dios enseña. Ser amistades. Entonces va a costar trabajo. Requiere, obviamente, que en un mundo caído quite la maleza. Ay, no, gracias. No quiero que me quiten la maleza. Y no quiero meterme en problemas con alguien, por tanto, yo no voy a quitar maleza. Ese no es un amor como Cristo. Ese no es el amor de Cristo. También vale la pena todo esfuerzo que pongamos en ellas. Por lo tanto, es importante nosotros crecer en ser amigos como Cristo. Si en esta Navidad vamos a aplicar el hecho de que Cristo se hizo hombre y estando en esta mesa sentado con sus discípulos, en amistad con ellos, y uno lo traicionó, que por gracia los demás no lo hicieron, para siempre, como Pedro, que lo negó, pero para ser restaurado. Nosotros entonces por gracia tenemos que ser como Cristo, crecer en buscar nuevamente amistades que den y que no demanden lo que no dan, que busquen el bien del otro sin ser egoístas y pensar tanto en nosotros, en mi propio bien, amigos que amen de verdad. ¿Sabes por qué? Porque son capaces de amarte, afirmarte cuando hay que afirmarte, pero corregirte cuando hay que corregirte. Eso hace un amigo, eso hace una amiga. Aquellos capaces de mirarte con tanta ternura y amor, compasión, misericordia, pero no como la cultura de hoy te enseña y te dice, tú eres una víctima en todo. Por lo tanto, no te puedo decir nada más. Porque si yo no te digo que tú estás mal, o si te digo que estás mal, entonces yo estoy contra ti. Porque la cultura de hoy quiere afirmación por todo lado. Quiere que se me afirme que lo que yo estoy haciendo, aunque esté mal, no me lo digas. Afírmame. Bueno, pues si te sirve a ti eso, no le va a servir para su alma eterna.
Por tanto, nosotros mostramos al mundo que nosotros no celebramos por celebrar que Cristo vino y eso es lo que la iglesia ha enseñado, pero cómo el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo nos confirma amistades verdaderas, seguras para una comunidad segura de Cristo. Por lo tanto, toda relación que busques debe ser una relación donde tú y la otra persona estén dispuestos a escuchar, dispuestos a aprender, dispuestos a entregarse, dispuestos a buscar sinceramente la amistad en el bien del otro para la gloria de aquel que les compró, y este es Cristo. Y esto va a requerir lo que ya ahora no estamos tan acostumbrados a hacer, y es amistades que dediquen tiempo cara a cara. Ay, no, mejor por texto, mejor un WhatsApp, mejor un Facebook post, mejor un Instagram, mejor ya tengo miles de amigos. ¿Para qué voy a querer tener un tiempo con una persona tomando un café cuando yo tengo millones que me escriben? ¿Y te conocen? ¿Y los conocen? Y en momentos de debilidad, de crisis matrimonial, con crisis con tus hijos, crisis personales, crisis de negocio, crisis de identidad, ¿a quién vas? ¿A Google? ¿Facebook? ¿Instagram? ¿Y las otras tantas cosas que hay por ahí? No, nosotros necesitamos cara a cara, tiempo, donde nuevamente no simplemente sea un tiempo de risas nomás y de conversaciones superficiales, lo cual es bueno, pero también tiempos de calidad. Tiempos donde podamos decir, vamos a hablar del corazón. Vamos a hablar de eso que tú no le has contado a nadie y no le quieres contar. Vamos a hablar de eso, no porque nosotros somos FBI aquí tratando de investigar, pero porque realmente me interesa tu alma, como me interesa la tuya, me interesa que a ti te interese mi alma. Tiempos de calidad, también obviamente tiempo donde podamos estar sirviendo juntos, congregarnos juntos, grupo de comunidad, servicio en la iglesia, pero también obviamente las amistades también tienen un tiempo de diversión. De no todo sea simplemente la iglesia o el trabajo, pero tienes amistad donde tú puedes crecer en jugar a algo, en compartir, en comer, en divertirte. Todo esto nuevamente es un balance que Dios nos ha provisto, donde nosotros entonces, conociendo a Cristo que fue entregado por enemigos, tú y yo, nos hizo sus amigos, nos hizo sus hijos y nos dio un lugar sentado en la mesa eterna del Padre eterno, en la casa eterna. Tu familia, nosotros tenemos una gran bendición, que tenemos al Cordero que fue entregado. Y nosotros tenemos esta santa cena que nos recuerda que si tú vas a participar, es porque tú eres amigo de Cristo. Pero yo no me refiero a que tú le llamas buddy o amigo a Cristo porque es tu buddy, es tu friend o es tu amigo. Yo me refiero porque tú entiendes que eres tu Señor, que eres tu Salvador, que es tu amigo por gracia, pero que es Cristo el Señor. Si es así, tú disfrutas con alegría. Y si no es así, pasa. Porque queremos explicarte lo serio que es para nosotros decir que estamos sentados en la mesa cuando en realidad no estamos sentados en la mesa. Así que es una oportunidad para ti, para que preferiblemente te abstengas y te separes de la mesa, porque en realidad tú no estás sentado en la mesa. Pero no es para decirte quédate ahí, es para decirte y explicarte que para sentarte tú tienes que conocer a Cristo como Señor y Salvador. Tú tienes que convencidamente saber que le perteneces a Él, porque le amas a Él, porque eres amado por Él. Porque realmente tú has pasado por un proceso de crecimiento donde te ha llevado a un bautismo, donde públicamente tú has dicho, yo le pertenezco a Cristo. Él es mío, soy suyo. Si es así y tú quieres hacer esto, podemos hablar contigo. Pero permíteme orar antes que los niños entren. Padre Dios, te damos gracias por recordarnos que tú eres el Cordero por excelencia. Gracias por recordarnos que la Pascua nos mostraba la verdadera Pascua, el verdadero Cordero, Cristo entregado por enemigos, pero que fueron y son su iglesia por la eternidad. Gracias por darnos vida en Cristo. Sé con nosotros, guíanos hoy a recordar esta verdad para vivir esta verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.